¿Cuándo ya te has decidido a querer desarrollar tu propio juego en Godot Engine? Es normal que te hagas muchas preguntas. Posiblemente ya hayas buscado tutoriales que respondan esas preguntas. Empiezas a ver estos tutoriales completamente emocionado y de repente notas algo raro. Es como si la mitad del tiempo te estuvieran hablando en chino. Así que, sabiendo que eres una persona muy especial, te daré esta clase de Godot también especial. Con mis 3 años de experiencia y varios juegos hechos en Godot publicado en diferentes tiendas, incluyendo la Nintendo Switch, te daré el secreto para entender el motor, sin importar la versión. En este video no te explicaré cómo crear un juego, sino aprender a manejar las herramientas necesarias para que seas vos quien haga el juego. Godot Engine es un motor de videojuego. Este video no será exactamente a enseñarte a cómo programar, cómo hacer un juego, cómo diseñarlo o cualquier de esas cosas, porque son temas bastante extensos, pero yo lo que voy a hacer en este video es mostrar cómo dominar Godot. Hola a todos, soy Dani, el editor. De vez en cuando estaré aquí interrumpiendo parte de los clips del stream para explicar un poquito mejor las cosas que se vayan diciendo en el video, porque hay cosas que tal vez no me he explicado del todo bien. Así que bueno, regresemos al clip. Sí, Godot Engine es un buen motor para comenzar debido a la forma en la que está pensada el juego, el motor que diga. Godot Engine utiliza una estructura que es bastante fácil de entender. Y con la estructura me estoy refiriendo a lo que es el árbol de escena. Eso será lo más importante a aprender, el árbol de escena. Así que más adelante explicaré de qué se trata esto. Godot Engine, si te pones a pensarlo, es el motor de código abierto más popular a la fecha. Porque a ver, te buscas en Google cuáles son los mejores motores para hacer juegos y te van a salir el Unity o el Unreal. Pero son motores de código cerrado, manejados por empresas. Así que luego de eso viene Godot, que es, digamos, la tercera opción. Pero es la tercera opción, pero además es la primera si tomamos en cuenta que es un motor de uso libre. De hecho, vos podés irte al GitHub de Godot, agarrar el código fuente de Godot, compilarlo, cambiarle el logo, cambiarle el nombre y decir que es tu propio motor. Y lo vendo y lo puedo vender también el motor. Y nadie me va a decir nada, porque esas son las libertades que te ofrece Godot. Y ese motor ya creció tanto que ya no le pertenece a los fundadores, pues es un motor que le pertenece a todo el mundo. De hecho, el propio fundador, aunque quiera meterle algo al motor, no lo va a hacer así nomás. Tiene que pasar una serie de requerimientos como todo el mundo. Samuel, ¿se encuentran muchos bugs en el motor o es mixto? He leído eso de contradictores en grupos de Godot. A ver, es que encontrar bugs en motores, eso va a pasar en cualquier lado. Todas las quejas que vos mires de Godot que dicen, que Godot no se enfocan en arreglar bugs, que Godot solo meten cosas nuevas pero nunca arreglan lo que ya tenían antes. Loco, existe eso, sí, pero eso existe también en otros motores, así que es lo mismo, loco. En cualquier motor te vas a encontrar con esos problemas. La diferencia es que con Godot, esos problemas que vos digas, tal vez algún voluntario vea que sea útil resolverlo y lo haga. Pero con Unity o Unreal, vos dependés de la empresa que lo arregle. Si pones en la balanza esas dos cosas, Godot sale ganando porque podría un voluntario ayudar a arreglar ese problema. Lo único que hay que admitir es que Godot tampoco es un gran portento técnico en el 3D ni nada por el estilo. Si vos querés hacer jueguitos 3D básicos, tipo juegos de Android y esas cosas, sirve perfectamente. Pero loco, es que la gente quiere hacer un AAA, pero no tiene ni un peso para pagar a modeladores, a profesionales ni nada por el estilo. Loco, es que esas personas tienen la cosa de la realidad bastante alterada. Porque loco, piden cosas AAA, pero no pueden hacer cosas AAA porque no tienen los recursos para hacerlo. Y sí, hay gente que hace algunas cosas interesantes en cuanto al apartado gráfico tal vez, pero son simplemente demostraciones o prototipos lo que han hecho. Así que no, tampoco eso es válido que esa gente venga a decirme que sí, yo soy capaz de hacer algo AAA, porque una cosa es mostrar un prototipo, mostrar un personaje ultra detallado en un espacio vacío. En un videojuego es mucho más que eso, así que no, loco. Para descargar Godot, vos te vas básicamente acá a godotengine.org. Esa es la única página que vas a buscar y te descargas cualquiera de estas dos versiones.
Esta es la versión nueva, la que se va a actualizar constantemente con nuevas funciones, la que está recibiendo todo el cariño básicamente. Y las versiones 3, estas son versiones de mantenimiento, ya no son versiones, digamos que son antiguas pero estables. Ya no van a recibir actualizaciones de funcionamiento, pero ya son estables. Si lo podemos comparar, digamos que el Godot 4 es como Windows 11, que es el actual, que está de moda. Y el Godot 3 es el Windows 10, que es el más seguro, más estable, pero no está recibiendo actualizaciones de funciones ni nada por el estilo. Godot 3 no recibe actualizaciones de funcionalidad. Sin embargo, sí se actualizan, nada más que son actualizaciones de mantenimiento, arreglo de algunos bugs que se puedan encontrar, etc. Dice, mejor usar Unity, aprendan C#, chicos. A ver, es que Unity, nadie te impide usarlo, obviamente. Si querés aprender Unity, pues adelante. Pero con todo lo que ha pasado, ya hice un video explicando sobre eso aquí. Así que, loco, si luego quieres vender juegos, mejor pensarlo bien. Si quieres hacer un jueguito ahí para la escuela, para un proyecto universitario, hacerlo en Unity, no hay ningún problema. Pero si luego quieres vender juegos ya a largo plazo o a mediano plazo, pensarla bien. Y el lenguaje utilizado es uno basado en Python, parecido, que se llama GDScript. Es un lenguaje que es fácil de aprender porque no es tan estricto a la hora de escribir. Porque, a ver, hay lenguajes que estos se llaman lenguaje tipado, que te obligan a definir una serie de parámetros en las funciones, en las variables. Por ejemplo, si vos vas a declarar una variable en un lenguaje como C++, Java, vos tenés que definir qué tipo de variable es. No es lo mismo definir una variable de tipo entero que una variable de tipo flotante, decimal, etc. No es lo mismo. Supongamos que tenemos una variable, entonces luego en el código querés asignar a esa variable 1.0. Entonces vos pensás 1 y 1.0 es lo mismo, pero para el programa no será igual. Pero en cambio GDScript te permite eso. Vos podés colocar una variable que reciba un número entero y más adelante utilizar esa misma variable para colocarle una palabra ahí guardada. Se puede hacer, sin embargo, no es lo recomendable. Un gran poder también conlleva una gran responsabilidad. Que un lenguaje no te obligue a escribir correctamente no quiere decir que vos tengas que escribir incorrectamente solamente porque no te apetece aprender a programar de la mejor manera. No quiero comentar de ninguna manera que al momento de programar tengas que escribir las cosas a tu rollo, siguiendo tu instinto, siguiendo lo que a vos te parezca bueno y ya está, sino que lo ideal siempre es buscar la base de cómo escribir un buen código. Pero yo opino que es una buena entrada para perderle miedo al programar, porque uno mira los lenguajes de programación, el código bastante complicado. Entonces yo pienso que el GDScript o el Python también son buenos lenguajes para aprender, porque le vas a perder el miedo rápidamente a programar. El GDScript sería digamos el lenguaje que Godot maneja por defecto. Entonces Godot, en vez de elegir un lenguaje ya existente como el C++, el C#, ellos decidieron crear un lenguaje propio porque han visto que otros lenguajes tienen varias fallas a la hora de crear juegos. Y eso, los lenguajes de programación al inicio, los más principales, no se crearon para hacer videojuegos. Entonces ellos dijeron, vamos a crear un lenguaje ya personalizado que supla todas las faltas que tienen los demás lenguajes para crear juegos nada más. Obviamente que si vos pones GetScript al lado del C++ para hacer una aplicación, ya el GetScript sale perdiendo porque no es su campo. Pero bueno, esa es la cuestión. Yo si tuviera que recomendar un lenguaje sería el GetScript, porque toda la documentación la vas a encontrar casi con 100% de seguridad en GetScript. Y eso no impide que vos después puedas utilizar otro lenguaje. Yo sé que por ejemplo GetScript para cosas demasiado rápidas de procesamiento, GetScript sea demasiado lento y el C++ sea más rápido, ¿se entiende? Entonces vos podés combinar cosas de C++ y meterlo después en el GetScript. Por ejemplo, una función para calcular algún número especial. Entonces, si haces ese cálculo en GetScript, no te va a funcionar. Te va a funcionar lento. Entonces, vos decís, pero el C++ funciona mejor, es más rápido, porque la tecnología o la forma de trabajar de ese lenguaje es diferente. No es lenguaje bueno o malo, sino que son diferentes
entornos, diferentes necesidades, diferentes formas de trabajar en un lenguaje o en el otro. Entonces vos decís, bueno, en C++ hago una función que me calcule ese número. Luego esa función la puedo mandar a llamar desde el header script para mantener todo bien ordenadito. Vos tenés que familiarizarte con varias cosas para poder unir lo mejor de varios mundos. Yo recomiendo que si van a empezar a programar en Godot, pues puedan aprender un poquito el Python también. Y en esta parte de acá quisiera profundizar más algo que es muy recurrente en los grupos de programación de videojuegos. Y es la clásica pregunta de ¿cómo hago un videojuego sin saber programar? Y yo les digo a esas personas, no le tengan miedo a programar. Hay muchas desventajas a la hora de querer hacer algo sin saber programar. Así que si vos querés comenzar en el desarrollo de videojuegos, lo ideal primero es que comences a ver algún curso pequeño sobre las bases de la programación. No importa el lenguaje, de hecho. Vos podés agarrar un curso de Python tal vez o de otro lenguaje, no importa. Lo que tenés que aprender con ese tipo de curso es la lógica de programación. ¿Cuáles son los componentes necesarios para poder programar? Me refiero, por ejemplo, a las condiciones, los if, lo que son los tipos de variables, la indentación de código, las palabras reservadas, que son lo que es las funciones. Porque cuando vayas a buscar algún curso de cómo hacer un videojuego, creo que nadie te va a enseñar a programar. Te va a enseñar a hacer un juego, pero no te van a explicar qué es un if, qué es una variable de tipo booleana, qué es un entero, cuál es la diferencia entre un entero y un flotante. Todo eso se lo salta, porque esas cosas uno lo tiene que saber de antes. Podemos hacer la analogía de que todas las personas aquí que vean el video saben español, pero no todas las personas saben cómo escribir una novela, cómo escribir un cuento, un poema, etc. Entonces, para crear una novela o un cuento, tenés que saber de antemano cómo escribir en español. Entonces, esas cosas, si vos las dominás a nivel lógico, vos podés meterte a cualquier lenguaje y aprenderlo. Yo en la universidad, yo aprendí Pascal, C++, Java, después aprendí por mi cuenta PHP, y yo todo esos conocimientos, esa base, cómo organizar una condición, dónde declarar variables, dónde colocar condiciones, todas esas cosas uno lo va aprendiendo. Y solamente para pasar de un lenguaje a otro, solamente cambiar las palabras, básicamente. Pero la lógica va a ser igual. Tampoco quiero quemar a nadie, pero he visto personas que preguntan, hey, ¿alguien sabe de algún tutorial para hacer un bullet hell? ¿Alguien sabe cómo hacer un Metroidvania? ¿Alguien sabe cómo hacer un juego de fútbol? Loco, no, si te pones a hacer esas preguntas no vas a lograr mucho, porque para buscar ayuda en internet no puedes simplemente escribir todo tu problema en Google y ya está, sino que tienes que diseccionar ese problema en varias partes más pequeñas. Tomemos de ejemplo el Metroidvania que estoy haciendo. En mi Metroidvania el personaje salta, se mueve, corre, se desliza, ataca, spawnea objetos, dispara. Hay un montón de cosas que hace. Entonces si vos te pones a buscar en Google cómo hacer un Metroidvania en Godot, al buscar no te va a encontrar nada. Creo que no te va a encontrar ningún tutorial que te lo diga todo. Entonces, para ese tipo de cosas, lo mejor es seccionar cada partecita pequeña y buscarla de manera individual. Entonces, como dije, en mi Metroidvania, si mi personaje va a saltar, entonces busco cómo hacer que un personaje salte. Luego, cómo hacer que el personaje se mueva. Luego, entonces va escalando cada problema y luego los va uniendo. Porque esa es otra cuestión con los tutoriales. Los tutoriales, todos los tutoriales, la mayoría, lo que hacen es, dicen, hola chicos, bienvenidos, vamos a crear un juego no sé qué en Godot. Bien, hagan lo siguiente, vamos a Godot, creamos un kinematic body, agregamos collision shape, agregamos un shape. Entonces vos estás viendo el tutorial y solamente estás viendo las instrucciones que te están diciendo nada más. No estás entendiendo por qué agregó una colisión, por qué agregó un kinematic, por qué hizo esto, por qué hizo lo otro. No te preguntas eso. Y ese es el problema que tienen las personas, la mayoría, yo digo. Que las personas siguen tutoriales pero no entienden lo que están haciendo. Yo puedo buscar en internet cómo se hace el arroz. Entonces vos seguís las órdenes y el arroz te puede salir bien, sí, ok. Pero ahora la cuestión,
¿Y qué pasa si yo tengo que hacer 3 libras de arroz? Y el tutorial solo decía 2 libras de arroz. ¿Qué hago ahora? ¿Cuánta agua tengo que agregar? Esa es la cuestión. Tenés que entender cómo funcionan los diferentes ingredientes para que al momento de que te surja algún problema que no esté en el tutorial, vos lo puedas resolver por tu propia cuenta. Hay que cuestionarse para poder aprender. Voy a abrir, aquí tengo Godot 4 y el 3. Vamos a utilizar el 3 porque es el que yo manejo, pero todo lo que yo vaya a decir se puede aplicar en cualquier versión de Godot, porque son términos generales que voy a explicar. Ok, entonces lo primero que van a ver sería el administrador de proyecto. Acá yo creo mi proyecto, voy organizando cuáles son los que estoy trabajando. Yo le puse una estrellita para tenerlo arriba y voy creando los demás proyectos abajo. Esto de acá no es necesario explicarlo, pues, porque son botones que uno ya sabe para qué sirven. ¿Dónde voy a crear mi proyecto? Ahí te dice nuevo proyecto. Tampoco voy a decirle cada paso, porque loco, tienen que leer. Si quieren aprender, hay que leer todo lo que te dice el programa. ¿Dónde creo el proyecto? Ahí te lo dice, nuevo proyecto. Esto de acá del OpenGL ya lo había explicado en otro video, pero básicamente si querés efectos visuales ultra buenos o cosas modernas, pues el OpenGL 3. Si querés algo más compatible, el OpenGL 2. Y este es el que yo estoy utilizando para Toshio Night, el OpenGL 2. Entonces, la configuración inicial de Godot serían este tipo de visualización, donde tenemos aquí una serie de modos de visualización. En este caso yo solamente tengo el 2D y el script, pero de manera por default te va a salir el 3D también, pero yo se lo quité el 3D porque no lo voy a usar, obviamente. Aquí puedes cambiar entre el modo 2D, el 3D, los scripts o ir a la tienda de assets. Bien, ahora lo siguiente, el primer panel acá es algo importante a tener en cuenta. Si alguien te dice, vamos a crear un nodo, entonces vos te vas aquí y aquí lo vamos a crear. El nodo serían como las piezas de Lego. Vos, por ejemplo, te buscas varios bloques de Lego, lo unís, te haces un carro, por ejemplo. Un nodo puede ser un nodo o puede ser una combinación de varios nodos. Entonces, cualquier cosa que te digan nodo es esto de acá. Bien, entonces, para crear aquí nodo, ¿para qué voy a explicar? Te sale aquí el símbolo de más, obviamente significa agregar. Ya, la cuestión es que esta llave de acá es para agregar nodo que ya has creado anteriormente y lo has guardado. En resumen, los nodos pueden ser cualquier cosa. Hay nodos que ya trae Godot, que son los que vienen por defecto, donde cada nodo tiene alguna función diferente. Por ejemplo, hay un nodo que se encarga de mostrar imágenes, o sea, sprites. Hay nodos que se encargan de crear lo que es la interfaz. Y otros nodos que tienen diferentes funciones. Hay una gran cantidad de nodos que Godot ya tiene hecho, pero uno como desarrollador también puede crear sus propios nodos. Por ejemplo, yo me hice un nodo para crear música dinámica y lo hice únicamente combinando varios nodos ya existentes. Siguiendo con la analogía de las piezas de Lego, vos agarras varias piezas de Lego, las unís para crear algo nuevo. Los nodos funcionan de la misma manera. Un nodo puede ser un jugador, puede ser el escenario del juego, puede ser la interfaz, puede ser un montón de cosas. La imaginación es el límite. Ahora, la cuestión es que los nodos, ya sea un nodo individual o un conjunto de varios nodos, esos nodos los puedes guardar en un archivo. Y cuando los nodos son guardados en un archivo en el almacenamiento, eso se pasa a llamar escena. Entonces, cuando te digan, vamos a agregar una escena, lo que están diciendo es que vamos a agregar un nodo que ya está guardado en el almacenamiento, ya. Cuando creas varias cosas acá y hay una flecha aquí abajo, esto quiere decir que este rectángulo contiene un recurso. Esa es una palabra clave, recurso. Y recurso es, digamos, una serie de propiedades ya empaquetadas para ser reutilizadas. Entonces yo puedo guardar esta caja con esta dimensión, le doy guardar y le digo que esta sea una caja de tal tamaño. La doy guardar, le pongo el nombre de lo que sea, siempre ser descriptivo. Por ejemplo, pones colisión caja. Y aquí el formato de los recursos se llama 3. Entonces vos le das aquí a guardar 3. Entonces vamos a crear otra colisión shape acá. Ahora yo aquí no sé las propiedades de la caja que tenía antes, pero la puedo reutilizar. Entonces puedo ir a la otra colisión
y en vez de crear una nueva, la voy a cargar un recurso que contiene propiedades ya establecidas. Entonces vos te vas aquí cargar y te busca el recurso que vas a crear y listo. Ya no tenés que estar copiando y pegando propiedades manualmente, ya tenés cosas guardadas en el propio almacenamiento. Y ahora, ¿qué pasa con esto? Que si yo modifico una caja, se modifica la otra. ¿Por qué? Porque los recursos son, ya como dije, propiedades empaquetadas, pero esas propiedades, si vos las cargas con el mismo archivo, eso quiere decir que lo que hagas en una propiedad, en un recurso, va a ser igual en el otro, porque los dos están compartiendo el mismo archivo. Aquí el archivo de colisión caja.3. Todas las propiedades de un nodo que vos selecciones acá van a aparecer en el otro lado. Entonces yo tengo seleccionado Kinematic Body y aquí tengo una serie de propiedades a modificar. Si yo cambio ahora a seleccionar a la colisión, otras propiedades van a cambiar. Y de hecho, si pones el mouse encima de la propiedad, ahí te sale el nombre de la variable y una pequeña descripción. Y la última terminología necesaria para entender cómo usar Godot es el árbol de escena. Y el árbol de escena la puedes encontrar por defecto en la parte izquierda superior del editor. El árbol de escena es básicamente el espacio de trabajo donde los nodos se van a organizar. Puedes comparar lo que es un árbol de escena con las carpetas de Windows, por ejemplo. Digamos que el árbol de escena trabaja de la misma manera. Cuando vos eliminas un nodo que contiene varios nodos, esos nodos que se llaman nodos hijos también van a desaparecer junto al nodo padre. Al final, el árbol es la estructura final de cómo están organizados todos los nodos que componen tu juego. Acá lo que yo recomiendo para entender un poco mejor sobre cómo funciona el árbol de escena es tal vez practicar un poco sobre cómo eliminar, crear archivos utilizando la línea de comandos, ya sea con el CMD de Windows o la terminal de Linux, donde te recomiendo practicar crear carpetas, eliminarlas, abrir carpetas, cerrarlas, abrir carpetas estando en otra carpeta, etcétera. Si uno practica esas cositas, rápidamente le va a entender sobre el funcionamiento del árbol de escena. Con esas prácticas que estoy recomendando, rápidamente vas a entender terminologías como jerarquía, niveles o qué es una ruta, que son conceptos que también se utilizan en Godot. Así que hagan el intento de hacer esas pequeñas prácticas para que este concepto de árbol de escena se entienda mucho mejor. Entonces lo que puedes hacer es abrir la documentación. Una cosa interesante y buena de Godot es que Godot trae su propia documentación ya directamente en el motor. No tienes que tener internet para buscarla. Vos podés agarrar cualquier nodo acá, le das clic derecho y le das abrir documentación y ya te va a mostrar qué es lo que contiene ese nodo. Y aquí te va a encontrar con cuáles son sus propiedades, cuáles son sus métodos, para qué sirve cada método. El único problema es que la documentación está en inglés. Y cosa normal, si querés aprender a programar, a hacer juegos, tenés que aprender inglés, por lo menos leerlo. Entonces, en resumen, la documentación de Godot la podés encontrar directamente en el motor sin necesidad de tener internet. Pero claro, como está en inglés, mínimo tenés que saber leerlo. Además, es necesario saber las bases de la programación, ya lo he dicho anteriormente, saber lo que es un método, saber qué es una variable, saber la diferencia entre diferentes tipos de variables. Cuando vos tengas en claro esos términos y sepas qué son cada uno, la documentación se va a hacer fácil de leer. Así que tenerlo claro, inglés, por lo menos leerlo y saber las bases de programación. Con eso la documentación será la cosa más fácil de leer. Y yo lo abro aquí para ver todo lo que contiene. Entonces miremos aquí qué podemos deducir de esto de acá. ¿Por qué estos nodos de acá están dentro de nodo 2D? ¿Por qué? Entonces lo mismo acá, si voy a abrir control, esto de acá te van a aparecer otros nodos, pero ¿por qué? Tienes que preguntarte primero por qué están adentro del nodo control y por qué estos de acá están adentro de acá. El nodo 2D miramos que tiene lo que vamos a ver son una serie de propiedades. Tiene una posición global, una variable llamada posición, una variable de rotación, etcétera. Y además también tiene métodos.
unos métodos que, estos métodos digamos que son bloques de código que hacen una cosa. Vos les decís que hagan esto y te van a entregar un resultado. Entonces podemos poner el ejemplo de un carro. Un carro tiene objetos que serían las llantas, las ventanas, las sillas, etcétera, las puertas, todo. Entonces ese carro podemos decir que también tiene una serie de métodos. Un método para iniciar el carro, para arrancarlo, para frenarlo, etcétera. Entonces, ese tipo de acciones es lo que nosotros vamos a llamar como método. Entonces, aquí creamos un nodo y vemos que están aquí estos nodos de acá. Con todo lo que he explicado ahorita, ¿qué significa? Que si el nodo 2D tiene un método llamado tal cosa, por ejemplo, a ver, de los métodos que tiene acá, dice un método llamado lookAt. Entonces, eso quiere decir que todos estos nodos de acá también van a tener esa función, porque la están heredando de su padre. Y lo mismo con las propiedades. Hay una propiedad para la posición. Los demás nodos también van a tener una propiedad de la posición, porque todo eso lo están heredando de su padre. Y así van a ver que a medida que van desplazando los diferentes nodos, van a haber nodos que están dentro de otros nodos. Entonces ya tengan en cuenta eso, que las propiedades de un objeto pueden ser heredadas hacia otro objeto. La interfaz, creo que ya la interfaz ya la he explicado bastante. Ya vimos lo que son los nodos, escenas, las propiedades. Esto de aquí abajo serían los mensajes de error. Si quieres poner un print, aquí lo puedes ver. Por ejemplo, para revisar si llegas a alguna condición específica, para asegurarte que funcione bien las condiciones. Esto de aquí serían, a ver, esto de acá serían los recursos del proyecto, las imágenes, código, todo lo que sean archivos van a ser mostrados acá. Y básicamente es eso. Y después tenemos los botones para ejecutar el juego, cambiar el renderizador. Dice John, ¿sabes si existe alguna empresa que se encargue de exportar juegos de Godot a consola? Sí, sí hay empresas. De hecho, te vas a la documentación de Godot y hay un apartado que te menciona eso de la exportación a consola. Y ahí te pone un link, varios links pues de varias empresas que se encargan de eso. Aunque como dije, son empresas y esas empresas van a querer platita, aquí platita, para que hagan el trabajo de porteo. Y luego hay otro tema, sería ya publicarlo en la tienda de la consola. Bien, ya creo que he explicado todo lo importante que quería decir acerca de Godot en general, tanto lo que es el motor en sí mismo, así como cómo usarlo, pues básicamente. Ya dije todo lo que se me venía a la cabeza cuando se me vino la idea de querer hacer un video que explique lo más importante sobre Godot. Así que espero que le hayan gustado esta recopilación pues de todos los momentos que se vivieron en el stream que hice. Y nada más, si miran que este video está correcto y sirve para de verdad enseñar a alguien a que tenga las bases sólidas para aprender en el Godot, pues se lo pueden pasar el video. Estaría muy agradecido si lo hicieran. Y no tengo nada más que decir, ya estoy bastante cansado. El video va a durar casi como media hora tal vez. Ya creo que está suficiente, así que nada más. Véanse el video a los novatos y una vez que lo terminen de ver el video, sigan mis consejos. Espero que lo puedan seguir los consejos y luego ya se pueden aventar a cualquier curso de programación de videojuegos que les va a hacer las cosas más fáciles, pues. Yo con este video lo que pretendía era dar las bases sólidas para que cada persona luego lo fuera aplicando en su aprendizaje. Así que muchas gracias y nada, nos vemos en el próximo video. Chao. Bye.